Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Vamos a continuar con nuestro curso que estamos llevando todos los días de la semana, incluso sábados y domingos, para que podamos terminar con la explicación de este libro que es muy interesante, que se llama Catecismo de la Doctrina Cristiana, Curso Superior, del Padre José de Arp, que es un libro español de 1940 más o menos, pero que nos habla de las verdades de nuestra fe católica, ¿verdad? Y pues me parece muy interesante compartirles a ustedes lo que son estos temas que estamos manejando. Bueno, para los que no me conocen, soy Gabriel Esteban, soy docente y catequista desde hace más de 35 años más o menos, y me apasiona evangelizar, porque es llevar el mensaje de Dios, ¿verdad?, hacia los demás. Bueno, vamos a hacer nuestra invocación al Espíritu Santo para que nos ayude en los problemas que cada uno de nosotros tenga en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestras diferentes actividades. Y decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Bueno, les agradezco a los que lo vayan a ver, ya sea en este momento o en forma diferida. Y vamos a analizar en esta ocasión, en este tema, lo que es el símbolo de los apóstoles. Es decir, vamos a analizar detalle a detalle el credo que rezamos en la Santa Misa. Pero son muchos las partes y las preguntas acerca del credo, entonces vamos a empezar con la primera parte el día de hoy y mañana continuaremos. Como ya sabemos, está por preguntas lo que es este catecismo, y en la 41 está la pregunta que dice: ¿dónde se contiene brevemente cuánto es necesario que aprenda y crea el cristiano? Y aquí nos dice: lo que es necesario que aprenda y crea el cristiano se contiene brevemente en los 12 artículos del símbolo de los apóstoles. Y nos dice: no basta que estemos dispuestos en general a creer todo lo que Dios ha revelado, y la Iglesia Católica nos propone creer, también hemos de saber en particular, por lo menos, las verdades principales de nuestra santa fe. Ellas se hallan comprendidas en el símbolo apostólico, que es una exposición breve y sumaria de todas las verdades de la fe. Es la oración que realizamos precisamente en la Santa Misa. Y en la 42 nos dice: ¿de dónde trae su origen el símbolo de los apóstoles? Dice: el símbolo de los apóstoles trae su origen del tiempo mismo de los apóstoles, quienes parece lo compusieron antes de separarse para predicar la fe del mundo, en el mundo. Por eso se llama símbolo de los apóstoles o símbolo apostólico. Vean qué interesante, ¿verdad? Cuando nosotros decimos el credo de los apóstoles, estamos diciendo en lo que creemos. Pero a veces, cuando estamos en la Santa Misa, pues lo repetimos con alguna oración, ¿verdad?, como parte de algo que estamos diciendo todos en comunidad. Pero tanto el credo como cualquier oración hay que leerla, hay que rezarla, pero también hay que meditarla. Y cuando decimos el credo de los apóstoles, es decir, decimos en lo que nosotros debemos de creer, pues lo debemos de hacer con la plena conciencia de lo que estamos diciendo. Vamos a irlo analizando. Dice el 43: decir el símbolo de los apóstoles, y empieza: creo en Dios Padre. Dice: el credo está dividido en 3 partes, de tal manera que en la primera se describe la primera persona de la naturaleza divina y la obra maravillosa de la creación. En la segunda está la segunda persona y el misterio inefable de la redención. Y en la tercera persona, origen y fuente de nuestra santidad. Vean qué interesante, que a lo mejor no lo analizamos, pero el credo de los apóstoles está dividido entonces en 3 partes, precisamente dedicada cada parte a una de cada una de las 3 divinas personas de la Santísima Trinidad. Vamos a analizar ahorita la primera parte, que se refiere a lo que es la esencia de Dios, es decir, Dios Padre, Yahvé. Y dice aquí, en el artículo primero, dice, esencia de Dios. En el 44 nos dice, ¿quién es Dios?
Dios es un espíritu infinitamente perfecto, soberano, Señor de cielos y tierra, de quien viene todo bien. Dios es espíritu y por lo mismo los que le adoran en espíritu y verdad deben adorarle. Juan 4:24. Bueno, vean qué hermoso es esto. Estamos hablando de Dios Padre, de Yahvé, y dice que es infinitamente perfecto. Nuestra mente no puede entender precisamente la perfección de Dios. ¿Y por qué no lo podemos entender? Bueno, yo creo porque nosotros somos imperfectos y no podemos entender algo que nosotros nunca vamos a poder lograr como seres humanos. Ciertamente somos hechos a imagen de Dios, pero no somos como Dios, ¿verdad? Entonces, aquí hay que analizar algo importante que también menciona. Dice, de quien viene todo bien. Un Dios perfecto, que es un Dios completamente bueno. Y en el 45 dice, ¿por qué decimos que Dios es un espíritu? Dice, porque tiene entendimiento y tiene voluntad sin tener cuerpo. El espíritu es un ser simple que no tiene partes como los seres corporales y cuya actividad consiste principalmente en conocer y querer. Vean, ¿cuál es la función de Dios? El conocimiento hacia nosotros y querernos. Si la Sagrada Escritura habla alguna vez de los ojos, oídos, manos, etcétera de Dios, es para darnos a entender de una manera sensible sus divinas perfecciones y obras. Y esta es formidable, la 46, dice, ¿por qué decimos que Dios es infinitamente perfecto? Dice, decimos que Dios es infinitamente perfecto porque posee sin límite todas las perfecciones posibles. Un ser tan perfecto como es Dios, ya dijimos, nos limita o nos limitamos nuestra mente, nuestra inteligencia, porque carecemos de esa facultad, ¿verdad? Pero eso no hace que nosotros no aspiremos a buscar a Dios. Al contrario, al ser Dios un Dios perfecto, nosotros tenemos que buscar en ese Dios nuestra imagen, que es nosotros somos imágenes de Dios, tenemos que buscar en ese Dios nuestro ejemplo, un ejemplo para que yo pueda tratar de buscar o de aspirar a ese Dios que tanto me ama. Y dice aquí como comentario, Dios no solamente sobrepuja en perfección en todas las criaturas, sino que su perfección es tanta que no puede concebirse mayor. O sea, no solamente está diciendo que Dios es perfecto, sino que no hay nadie más perfecto que Él. Entonces, eso nos hace pensar que la perfección de Dios no solamente es perfecta, sino es la máxima que existe en todo el universo. De lo que se deduce que no puede haber más de un solo Dios, puesto que una perfección tan grande requiere necesariamente que Dios, como ser supremo, sea superior a cuanto existe fuera de Él. Y es claro que no puede haber más de un solo Señor supremo superior a todas las cosas. Si estamos diciendo que hay un ser que es superior a todos, entonces lógicamente no hay nadie por encima de Él. Eso es un principio básico. A veces cuando pues nos cuestionamos y decimos, a ver, Dios existe, y hay gente que dice, no, Dios no existe. Y la pregunta es, ¿no acaso no es más lógico que exista que no exista? ¿Acaso no podemos ver tanta belleza en la naturaleza, tanta perfección que hay en el sol, en la luna? ¿Qué pasaría si la luna se saliera o el sol se saliera de su órbita y se acercara a la Tierra? ¿Quién hace que todo sea perfectamente desarrollado y que no se salga los planetas de su área? ¿Quién es el que hace tanta perfección en el cuerpo humano? Es algo que tenemos que analizar. El cuerpo humano, por gracia de Dios, pues ha sido estudiado por los hombres y la ciencia ha permitido que pues avance mucho en el conocimiento. Pero ¿alguien puede crear un cuerpo humano tan perfecto?
Si nosotros, y esto pues no lo negará sobre todo los doctores, los que estudian medicina, si alguien pudiera crear o entender la perfección tan solo de un sistema del cuerpo humano, por ejemplo, el sistema nervioso, el sistema digital, estoy pensando en computadora, el sistema digestivo, ¿sí? Dice, y nos comparte a nosotros para que seamos y vivamos felices por su Hijo Jesucristo, nos comparte por su donación, por nosotros, por amor. Exacto, le agradezco los comentarios. Sí, y nos los comparte a nosotros para que seamos y vivamos felices. Sí, así es, como nos comentan acá la hermana. Efectivamente, al ser, y ahorita lo vamos a ver más adelante, no hoy a lo mejor, pero hay una parte interesante de acuerdo a lo que usted me está diciendo, que Dios es tanto el amor que tiene, que no se lo puede guardar para sí mismo. Por eso creó al hombre, para demostrar su amor, ¿sí? Para demostrar el amor que tiene, porque si no hubiera creado al hombre, pues solamente hubiera estado el amor en las tres divinas personas. Pero es tan grande el amor de Dios, que entonces nos crea precisamente para demostrar ese amor. Y ahí nos dice la hermana, saludos y bendiciones, gracias por sus temas, gracias, muy amable desde Mérida, Dios les bendiga. Y entonces, aquí viene otra pregunta interesante, el que guste comentar algo, estamos para servirles. Dice, en la número 47, ¿cuáles son las principales perfecciones de Dios? Dice, las principales perfecciones de Dios son estas: Dios es eterno, inmutable e inmenso, infinitamente sabio y todopoderoso, infinitamente santo y justo, infinitamente bueno y misericordioso, infinitamente veraz y fiel. Es decir, tiene todos los atributos positivos que pudiera tener una persona, con la gran diferencia de que Él los tiene en plenitud. Vean qué hermoso. Nuestra mente, pues a lo mejor no puede cuantificar, no vamos a poder entender la grandeza de Dios, pero por lo menos vamos a intentarlo. Dice el 48, ¿qué quiere decir que Dios es eterno? Quiere decir que Dios existe siempre y que no ha tenido principio ni tendrá fin. Por eso Dios, a través de la palabra, nos dice en alguna ocasión que es el alfa y el omega, es el principio y el fin. Es decir, para Dios no existe el tiempo. Y esto es algo tan práctico que a veces nosotros nos quejamos y decimos, es que lo que pasa es que cuando yo era joven, a lo mejor ofendí a alguien, a lo mejor hice algo incorrecto, ¿verdad? Pero como Dios no tiene tiempo, si estoy ahorita en un tiempo de gracia, pues puedo pedirle perdón al Señor por las personas que ofendí mi juventud. Y aunque ciertamente no voy a quitar los errores del pasado, como Dios no tiene tiempo, me va a considerar o me puede considerar esto pues como una ayuda para cerrar esas heridas o esas cosas que yo he hecho mal. En el 49 dice, ¿qué quiere decir que Dios es inmutable? Inmutable. No, perdón, me pasé aquí en el 48, perdón. ¿Qué quiere decir que Dios es eterno? Que ha existido siempre, pero hay un comentario que dice aquí el Padre en el Catecismo, dice, tú Dios eres antes que fuesen hechos los montes o se formara la tierra y el mundo universo, eres desde la eternidad y por toda la eternidad. Eso está en el Salmo y en la segunda de Pedro capítulo 3 versículo 8. Ahora sí la 49. ¿Qué quiere decir que Dios es inmutable? Dice, Dios inmutable quiere decir que Dios permanece eternamente el mismo, sin mudarse jamás de su ser, ni en sus juicios o sus consejos. Esto es un punto, nada más nos faltan dos preguntas, pero este es un punto actual, ¿verdad? Siempre hay que aterrizar, con la gracia de Dios, tratar de aterrizar el catecismo, la palabra de Dios a los tiempos actuales. Y aquí nos dice entonces que Dios no va a cambiar ni sus juicios o consejos. ¿Por qué digo aterrizarlo en la actualidad?
Dice aquí, nos dice la hermana, es omnipotente, omnipresente en espíritu y verdad. Es maravilloso, fiel y justo, que su amor nos guíe y ayude. Gracias, muy amable. Sí, efectivamente, como nos dice la hermana, es fiel y justo. Pero regresando a esta situación que comentamos, que dice acá, de que Dios no puede cambiar los juicios o consejos, pues en la actualidad, ¿qué ocurre? Pues en la actualidad ocurren cosas con ideologías, con pensamientos, con corrientes ideológicas o corrientes sociales, que quieren hacer creer que las cosas buenas son malas y que las cosas malas, que antes eran malas, ahora las vemos como buenas. No porque la ley diga algo o cambie un punto, la ley humana, entonces va a cambiar también la ley de Dios. Por eso aquí nos dice claramente de que sin mudarse jamás de su ser ni en sus juicios o consejos. Es decir, siempre va a seguir las mismas ideas, los mismos mandamientos, los mismos pensamientos de Dios. No va a cambiar. Podrá cambiar el mundo, y esto en el mundo, pues a veces se llama moda, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Pues la moda actual a lo mejor es muy distinta a las de hace años. Los principios humanos a lo mejor se van perdiendo, los valores, ¿verdad? Y son distintos a hace tiempo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Aunque el mundo cambie, nosotros no debemos de cambiar y apegarnos al mundo, sino apegarnos a lo que Dios nos dice. Por eso aquí nos dice algo interesante, dice, en quien no cabe mudanza ni sobra de variación, decía Santiago 1:17, en la epístola de Santiago. Dice, si la Sagrada Escritura dice que a Dios le pesó de haber creado al hombre, solo quiere expresar que esto está en Génesis 6, solo quiere expresar que los hombres se habían hecho indignos a los ojos de Dios de vivir por más tiempo. Dios nos creó precisamente para bendecirlo, para adorarlo. Recordemos lo que dijimos en el primer tema, que nuestro fin último es alcanzar la salvación. Y nuestro fin próximo, lo que estamos haciendo ahorita, es usar los medios para alcanzar esa salvación. Y aquí nos dice algo también interesante. Dice, semejanza con quien suele mostrar que Dios no cambia. Si primero nos miramos en el espejo con la cara atizada y enseguida con la cara limpia, las dos veces el espejo reproduce otra imagen. Sin embargo, no es el espejo el que cambia, sino nuestra cara. Pues cosa parecida sucede con Dios. Es un ejemplo práctico que nos trae aquí. O sea, podemos vernos distintos aparentemente, pero la esencia es la misma. Con Dios todo siempre es igual. Y en el 50 dice, ¿qué sentimientos ha de inspirarnos el pensamiento de la eternidad e inmutabilidad de Dios? Dice, nos ha de mover a aspirar de todo corazón, no a las pasajeras vanidades de este siglo, sino a los bienes eternos. Hablar de Dios Padre, hablar de Yahvé, nos tiene que servir para poder entender lo que Dios quiere de nosotros. Y como última pregunta, vamos a terminar en la pregunta 51, ya mañana Dios mediante continuamos. Dice, ¿qué quiere decir que Dios es inmenso? Dios es inmenso quiere decir que Dios está en todo lugar, en todas las cosas, y en todas las cosas están en Dios. Por ventura no lleno yo, dice el Señor, el cielo y la tierra. Dios no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él mismo vivimos, somos, nos movemos, está en Hechos 17. Dios está en las criaturas de tres maneras, con esto vamos a terminar. Por esencia, presencia y potencia, esto nos tenemos que aprender. Por esencia, dado el ser, el movimiento y la vida de todas las cosas, o sea, nosotros tenemos nuestra alma. Cuando nacemos, Dios sopla y nos da nuestra alma. Decía un padre, me parece muy interesante el ejemplo, decía el padre Carlos Spa, que es exorcista, que tenemos alma, pero la ciencia no la quiere reconocer. La ciencia solamente habla del cuerpo del ser humano, pero no de su alma. Y daba un ejemplo muy sencillo, dice, cuando una persona se muere, por ejemplo, le falla el corazón,
y ya está muerta, dice, lo lógico sería, si no tiene alma, es agarrar un corazón que hubiera por allá, ponérselo y que reviviera. Pues sí, porque no tiene más que el cuerpo. Pero dice, eso no ocurre. La persona cuando se muere ya no puede regresar. ¿Por qué? Porque le falta ya el alma. Al momento de morir, nos enseña el catecismo, lo vamos a ver más adelante en este libro, al momento de morir se separa el alma del cuerpo. Es decir, ya no está ese soplo de vida, que es muy interesante, que Dios da al ser humano al momento de ser creado. Por eso entonces tenemos que cuidar el alma y el cuerpo. Y aquí nos dice, Dios está en las criaturas, bueno, lo que mencionamos por esencia, que es el movimiento y la vida, o sea, el alma, que da animación. Por presencia, teniendo todas las cosas a su vista. O sea, está presente Dios. Me acuerdo que por ahí algunas veces decimos, es que lo que pasa es que Dios está en todas partes. Efectivamente, Dios está en todas partes, es cierto. Si yo aquí invoco a Dios, me pongo a rezar aquí en mi casa, donde estás tú, en algún lugar, que por cierto les recomiendo que en algún lugarcito de su casa hagan un pequeño altar siempre y ahí sea su momento de oración. Pero regresando a lo que estoy diciendo, Dios está en todas partes, perfecto. Pero hay lugares especiales donde está Dios. ¿Y cuál es ese lugar especial? La iglesia. ¿Y cuál es el lugar especial físicamente? Pues es el sagrario, donde está Jesús, Eucaristía, realmente presente con su cuerpo, su alma, su sangre y su divinidad. Entonces, aunque Dios está en todas partes, Dios siempre se hace presente de una forma especial en la Eucaristía. Y aquí nos dice el último, dice por presencia, por eso se hace presente, y por potencia, sujetándose a todos a su imperio. Es decir, nosotros tenemos que sujetarnos a Dios, porque es nuestro creador. Es algo que a veces el ser humano se abstiene de hacerlo. Hay una consagración muy hermosa que yo acostumbro a hacer al Sagrado Corazón, pero es una consagración personal y tiene que representar precisamente un desapego de nuestra humanidad. Porque en la consagración, de una manera muy general te digo, en la consagración se dice que yo entrego todo a Dios. Mi vida, mi salud, mis bienes, mi familia, todo se lo entrego a Dios para que Él obre como Él quiera. Y como nos falta confianza, muchas veces podemos decir, a ver, ¿cómo que le voy a dar a Dios todas las cosas? Bueno, ¿y qué? O sea, y le voy a decir, y en esa oración dice que haga Él lo que Él quiera. Dios habita en nuestra mente y corazón, guíanos para sobreponer todo y volver a Él, nuestro Creador. Gracias, muy amable aquí a la hermana. Exacto, está en nuestra mente, está en nuestro corazón. Y como mencionamos, en especial en la hostia consagrada, pero sí, claro, está en nuestra mente, está en nuestro corazón, está en todas partes donde nosotros invoquemos, ¿verdad? Cuando tenemos un problema hay que invocar al Espíritu Santo para pedirle a Dios el discernimiento, para pedirle a Dios que sea lo correcto. Pero regresando a lo que mencionaba acá, dice, de manera especial nos, dice aquí donde me quedé, teniendo todas las cosas a la vista y por potencia sujetando a todo su imperio. Bueno, mencionaba de que en esta oración del Sagrado Corazón que les comento, pues dejamos todo a Dios, toda nuestra vida, y uno puede pensar humanamente, a ver, ¿cómo que le dejo a Dios para que Él disponga? Y si Él decide permitir algo, pues es que es eso, y de hecho es lo mismo que rezamos en el Padre Nuestro, ¿verdad? Danos hoy nuestro pan de cada día, por nuestras ofensas, y le vamos diciendo a Dios que se haga su voluntad. Eso es lo que tenemos que hacer. Pedirle a Dios que haga Él su voluntad en nosotros, aunque tristemente a veces la voluntad de Dios no sea la que humanamente creemos que nos conviene. Pero qué mejor lugar dejar nuestra vida y todo nuestro ser en un Dios que acabamos de leer que es todopoderoso, que es perfecto y que no hay nadie por encima de Él. Aquí dice entonces, para terminar, dice, ¿dónde me quedé? En el cielo, en el santísimo sacramento del altar y en el alma del justo, ahí está Dios. Vean qué hermoso, vean, con esto vamos a terminar.
Vamos a terminar en la 51, ¿eh? Dice, en el cielo, en el santísimo sacramento del altar, en el alma del justo está Dios. Vean qué hermoso. En el alma del justo está Dios de una manera especial, a saber, no solo con su esencia y su poder, sino con su benevolencia y gracia. Por eso, cuando nosotros estamos en gracia de Dios, nosotros estamos en un lugar especial para los ojos de Dios. Por eso estar en gracia de Dios es un privilegio. Estar en gracia de Dios es algo gratuito que Dios nos da, solamente es cumplir lo que debemos de hacer. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues simplemente, si estamos en pecado mortal o tenemos muchos veniales, irnos a confesar, recibir a Jesús Eucaristía. Hay una canción muy interesante de Martín Valverde que habla de un testimonio de una persona que decía Martín Valverde, bueno, así lo dice en una de sus pláticas, el cantante católico dice, pues yo te lo cuento a ver si lo crees o no, pero que le decía una persona, y así hizo una canción, de que cuando comulgó vio a unos ángeles, así nos dice la canción. Pero aquí lo importante es el mensaje, y que al comulgar los ángeles se callaron y decía, bueno, ¿y por qué no dicen nada? ¿Qué pasa? Y se alejaron. ¿Pero por qué se alejaron? Porque estaba Dios en él. Cuando una persona comulga, a veces se nos olvida y comulgamos, y en lugar de estar rezando, comulgamos, recibimos al Señor y rápidamente nos ponemos a platicar, saludamos, ya nos sentamos. No. Al recibir a Jesús Eucaristía hay que sentarse, y aunque el Padrecito pues ya vaya a terminar y da la bendición, pues me persino, recibo la bendición, pero sigo en adoración de Dios, porque a Jesús ya lo tengo dentro de mí. A Jesús ya está físicamente dentro de mí, pero no solamente es que esté físicamente, sino que yo le adore, como aquí dice lo que vimos, en espíritu y verdad, porque está indignamente en mi corazón, en mi ser. Y te invito a que veas en mi canal de Supercatólico de YouTube los videos que tenemos del doctor Ricardo Castañón sobre los milagros eucarísticos, ¿verdad? Porque a veces nos cuesta creer en Dios, creer que ahí está Dios, y sí, ahí está realmente presente Dios. Y desde el primer siglo el anciano ha habido hostias que han sangrado. Y en una investigación reciente el doctor Castañón pues nos dice que pertenece la carne que encontró en Argentina en una hostia consagrada, pertenece al miocardio del corazón. ¿Y de quién? Pues de Jesús, ¿verdad? Por eso es importante que aprendamos cada día más, y te invito también a que te suscribas al canal de YouTube de Mr. Teacher, donde ahí está todos los videos que yo voy grabando desde hace ya muchos años, y que todo sea para gloria de Dios. Nos vemos entonces, les agradezco mucho a las personas que se conectaron, ojalá puedan compartirlo a los demás en sus redes sociales, que sea para gloria de Dios, y nos vemos mañana, Dios mediante, con la continuación de lo que estamos viendo, precisamente del Credo de los Apóstoles. Fíjense, vamos por la página 43, empezamos hace 2 semanas, y son 400 páginas, así que si Dios nos presta vida, pues falta bastante. Muy buenas noches, gracias. Dios les bendiga, nos vemos mañana. Gracias.